El fondo es el mismo, lo que cambió fue de cámara. Ayer me tuve que llevar la cámara a la escuela, la cámara web que normalmente utilizo, y entonces estoy trabajando con la cámara web de la computadora, por eso se ve diferente el fondo, pero el fondo es el mismo, nada más que la perspectiva es diferente. No sigue siendo el mismo. Gracias, muchachos. Vamos a continuar entonces. Bienvenidos de nuevo. Entonces voy a compartir nuevamente la presentación. Vamos a ir revisando esto que estábamos revisando hace unos segundos. Y efectivamente, como bien nos dijo Fernanda, lo que encontramos en este momento cuando calculamos la pendiente de esta recta fue la aceleración por las unidades que tiene esto. Es metros por segundo cuadrado. Esto es aceleración. Entonces, vamos a ver nuevamente. Vamos a calcular una segunda pendiente para ver si calculamos una segunda pendiente, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahora vamos a utilizar el punto 2 y con el mismo punto 4, muchachos. Punto 2 y el 4. Entonces vamos a calcular una segunda pendiente. Una pendiente 2, tomando en cuenta el punto 2 y el punto 4. Entonces será igual, en este caso, la Y2 para este 2, ¿cuál es el punto 4? Entonces es el mismo. 8 metros 8 metros por segundo. 8 metros por segundo. Y para el punto menos Y1, que sería el punto 2. 4 metros por segundo. Por segundo. Y eso dividido entre X2, que sería 4 segundos, menos X1, que sería 2 segundos. Entonces hacemos esta operación, 8 menos 4, me quedan 4 metros por segundo, entre 2 segundos. ¿Cuánto me da eso? 2 metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Vamos a hacer una última. Ahora vamos a tomar nuevamente el punto 1 y el punto 5. Punto 1 y punto 5, vamos a sacar una tercera pendiente. Una pendiente 3. Muchachos, la Y2, en este caso. 10 metros por segundo. Metros por segundo. Muy bien. Y1. 2 metros por segundo. X2. 5. 2 segundos menos 1 segundo. 5 segundos. Menos X1, que es 1 segundo. Vamos a ver que 10 menos 1 me da 8 metros por segundo. 5 menos 1 me da 4 segundos. Y hacemos esta división, me queda 84, me quedan 2, nuevamente 2 metros por segundo. ¿Qué nos dice, muchachos, esto que estamos obteniendo? El mismo valor. ¿Qué nos dice esto? Que su aceleración es igual. La aceleración es igual, es constante, efectivamente. Esa es la conclusión que podemos llegar aquí, que la aceleración en este movimiento, la aceleración es una constante. La aceleración es igual a una constante. En este caso, la aceleración es una constante, son dos valores, perdón, 2 metros por segundo, pero esta aceleración es constante. ¿Qué me dice eso? Que sean 2 metros por segundo, ¿qué me dice eso? Pues que cada vez que pase un segundo, 2 metros por segundo cuadrado, perdón, cada vez que pasa un segundo, la velocidad cambia en esta proporción. Se incrementa 2 metros por segundo. Cada vez que pasa un segundo se incrementa 2 metros por segundo, que es de hecho lo que vimos arriba. Entonces, esa es la característica de este movimiento. Una velocidad variable, pero que varía uniformemente. Y eso como resultado de que hay una aceleración
constante. Entonces, esa es la característica del movimiento rectilíneo uniforme. Una velocidad variable que cambia regularmente de valor en la misma proporción, y eso debido a que existe una aceleración constante. Entonces, cuando hablamos de velocidad variable, de aceleración constante, bueno, cuando hablamos de velocidad variable de forma uniforme, estamos refiriéndonos a que hay una velocidad constante y una aceleración constante, y entonces esas son las características del movimiento rectilíneo uniformemente variable. Entonces, siempre que hablemos entonces, cuando hablamos de diferentes velocidades, automáticamente vamos a hablar de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, y vamos a identificar que debe de existir una aceleración. Si en un problema nos dan dos velocidades diferentes en dos instantes diferentes, o nos hablan de que está variando, que está cambiando la velocidad, o nos hablan de que hay aceleración, entonces debemos identificar esto con un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, ya que vimos aquí el comportamiento de este movimiento, muchachos, vamos a ver pues la definición de este movimiento y algunas características adicionales de este movimiento. Eso los tengo aquí en esta lámina. Ya. Aquí está, me habla del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y me dice que este movimiento rectilíneo uniformemente variado es cuando una partícula, recuerden que es una forma de representar cualquier cuerpo independientemente de su tamaño o forma, se representa como una partícula en física. Cuando este cuerpo varía su velocidad en magnitud, en dirección o en sentido, y su aceleración permanece constante, entonces estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Si tiene una aceleración constante y su velocidad varía de manera regular, entonces tenemos una aceleración constante. Y aquí abajo tenemos lo que es la definición de la aceleración. Muchachos, la aceleración es la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo. Esto significa en los triángulos, variación, cambio de velocidad con respecto a tiempo. ¿Y cómo calculamos una variación, muchachos? Como en todos los casos, una variación la determinamos restando el valor final, en este caso de la velocidad, menos el valor inicial de la velocidad. De esta manera calculamos la variación de la velocidad. Y la variación del tiempo, pues la calculamos restando el tiempo final menos el tiempo inicial. De esa manera podemos calcular la aceleración. De hecho, ya lo vimos, fue lo que hicimos en la gráfica para determinar esta aceleración. Y bueno, esta aceleración me dice que es una cantidad vectorial, por eso tiene aquí su rayita arriba, y resulta de dividir la velocidad, que es un vector, entre el escalar, en un escalar que es el tiempo. Estos son vectores realmente. La velocidad es un vector entre el escalar del tiempo. Y nuevamente aquí tenemos la definición de la aceleración. La aceleración, pues, es el cambio de velocidad en la unidad de tiempo, ¿no? Se simboliza de esta manera, que es lo mismo que tenemos aquí abajo. Es la variación de la velocidad entre la variación del tiempo. Punto importante, muchachos, esta aceleración puede ser positiva. Cuando la velocidad aumenta, esta aceleración será positiva, pero también puede ser negativa. Y eso ocurre cuando la velocidad disminuye. Entonces, podemos tener los dos casos. Puede ser positiva la aceleración o puede ser negativa. Eso tenemos que entenderlo y vamos a encontrarlo eventualmente. Y vamos a identificar que una aceleración positiva nos refiere a aumento de velocidad. Una aceleración negativa nos refiere a una disminución de velocidad. Entonces, con esto es lo que vamos a encontrar en el movimiento rectilíneo uniforme.
uniformemente variado, pues que este tiene una aceleración constante, y además la velocidad cambia también de manera uniforme. Vamos a poner aquí, vamos a aprovechar este esquema, muchachos. Tengo aquí un auto, no sé, que se mueve a una cierta velocidad. Vamos a suponer que se moviera a una velocidad, viene sobre una vía primaria, acceso de velocidad, porque, muchachos, ¿ustedes saben cuál es la velocidad máxima en la Ciudad de México en una vía primaria? ¿Alguien ha escuchado el límite de velocidad? Se han eh, puesto a ver cuando viajan en un auto, ¿qué dicen los letreros de velocidad máxima en las vías primarias? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguna idea? 40 kilómetros por hora. Casi no, es 50 kilómetros por hora. La real es 50 kilómetros por hora. Pero bueno, este vehículo, si viene viajando a 72 kilómetros por hora y está este policía en un punto de control de velocidad para sacarle una fotomulta por exceso de velocidad, entonces este señor tiene que reducir su velocidad para pasar cuando pase por este punto. Vamos a suponer que la reduce tanto como que cuando pasa por aquí se mueve a una velocidad de 45 kilómetros por hora para poder pasar 45 kilómetros por hora para poder pasar ¿cómo se llama? Para poder pasar sin que lo multen por pasar exceso de velocidad. Y vamos a suponer, muchachos, que todo esto pasa en un tiempo muy breve, tal vez, digamos, en un tiempo de 5 segundos. Bien, entonces, muchachos, vamos a identificar en este tipo de movimiento que tenemos aquí efectivamente dos velocidades. Vamos a identificar esta como nuestra velocidad inicial, y entonces la vamos, como va a ser una velocidad inicial, vamos a simbolizarla con un 0. Esto va a ser nuestra velocidad inicial, o pudiéramos decir una BI, y esta sería nuestra velocidad final. Vamos a simbolizarla de esta forma, como una BF. Y esto sería el tiempo. Realmente aquí habría un tiempo final, y aquí habría un tiempo inicial. Y entonces, si nosotros en base a estos datos quisiéramos calcular una aceleración, sabemos que la aceleración es la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo, de acuerdo a lo que nos dice la definición que está en la lámina que está. Y si sabemos que una variación resulta de restar el valor final, en este caso de la velocidad, menos el valor inicial, esta misma velocidad, entre la variación del tiempo, que sería el tiempo final, menos el tiempo inicial, entonces eso nos va a permitir calcular la aceleración. Muchachos, si sustituimos estos valores, desde luego para sustituir estos valores, pues no podríamos hacerlo en este momento como están, porque tenemos velocidades en kilómetros por hora y tenemos un tiempo aquí en segundos, entonces estas son incompatibles. Entonces lo primero que tendremos que hacer es convertir nuevamente nuestras velocidades en kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Cómo hacemos eso? Ya lo hemos hecho varias veces. Díganme ustedes, muchachos, ¿qué hacemos para pasar 72 kilómetros por hora a metros por segundo? ¿Por qué multiplicamos? Sería 1 kilómetro abajo y 1000 metros arriba. En un kilómetro abajo, 1000 metros arriba, con eso pasamos los kilómetros a metros. Y ahora necesitamos pasar los horas a segundos. Necesito segundos abajo. Entonces pongo horas arriba. ¿Cuál es el factor?
1 hora arriba y 3600 segundos abajo. Gracias. 1 hora arriba, 3600 abajo, hacemos esta operación. Horas con horas, kilómetros con kilómetros, me quedan metros por segundo. 72 por 1000, 72,000. Metros entre 3600 segundos. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Gracias, José Carlos. 20 metros por segundo. Ya tenemos el primer, esta es la velocidad inicial. Vamos a calcular también la velocidad final. Vamos a pasarla también a metros por segundo. 45 kilómetros por hora. Pues hacemos la misma operación. Vamos a simplificarlo. Vamos a hacerlo rápidamente sin perder tiempo. De hecho, es el mismo proceso para hacer la conversión. 1 hora, 600 segundos. Y entonces, muchachos, tengo aquí 45,000 entre 3600. ¿Cuánto me da eso? $45,000 12.5 metros por segundo. entre 3600. ¿Cuánto, perdón? 12.5 metros por segundo. Gracias. 12.5 metros por segundo. Kilómetros se fueron con los kilómetros, horas con estas horas. Ya está. Entonces, si ya tengo estos dos valores en segundos, pues ya puedo hacer mi relación. Resto la velocidad final que encontré de 12.5 metros por segundo fue la final. 12.5 metros por segundo. Menos la velocidad inicial que era de 20 metros por segundo. Entre el tiempo final, que aquí empezamos prácticamente en la referencia, que hay 0 segundos. El tiempo final fueron 5 segundos. El tiempo inicial, 0 segundos, porque ahí empezamos a contar. Entonces, si hacemos esta relación, 12.5 menos 20, ¿cuánto me da? Menos 7.5. 7.5, ¿no? Menos 7.5 metros por segundo. Y 5 menos 0, pues me da 5 segundos. ¿Cuánto me da entonces, muchachos, esta aceleración? Menos 1.5. Es 1.5 metros. 1.5, ¿qué? Metros. Metros por segundo al cuadrado, ¿no? Déjenme, sí. Hay que hacer aquí un sándwich. Metros por 1, metros. Segundos por segundos, segundos cuadrados. Recuerden que es aceleración. ¿Qué me dice este signo negativo, muchachos, en la aceleración? ¿Qué nos Que dice? la velocidad disminuye. La velocidad disminuye, de hecho lo podemos ver aquí, ¿no? Este vehículo que venía viajando a 72 kilómetros por hora, para no ser multado, tiene que disminuir su velocidad a 45 kilómetros por hora, para pasar por debajo de los 50 kilómetros por hora, donde está este señor con su cámara. No le toma una foto para aplicarle una multa por exceso de velocidad. Y entonces lo que ocurre en ese lapso de 5 segundos es que la velocidad de este vehículo baja desde 20 metros por segundo hasta 12.5 metros por segundo. Es decir, se reduce 1.5 metros por segundo cada segundo. Vamos a tratar de ejemplificar, bueno, de visualizar esto en la gráfica. Aquí, muchachos, en este punto, vamos a separar aquí en 5 pedacitos. Vamos a ver si nos quedan más o menos iguales. 2, 3, 4. Vamos a poner aquí está. Entonces, muchachos, aquí cuando viajaba a 20 kilómetros por hora,
Digo, a 72 kilómetros por hora, su velocidad era de 20 metros por segundo. Pero como me dice que tiene una aceleración negativa de menos 1.5 metros por segundo, cuando pasa un segundo, muchachos, ¿a qué velocidad iría? Si se reduce en 1.5 metros por segundo, ¿cuál sería la velocidad aquí? Un segundo después. ¿Alguna idea? ¿No hay idea? 70.5. Sí, pero en metros por segundo. No, recuerden que estamos aquí, esta aceleración la que tenemos en metros por segundo. Entonces vamos a tomar de referencia 20 metros por segundo, que fue la velocidad inicial. Eso corresponde a 72 kilómetros por hora. Si le resto 1.5 metros por segundo, entonces cuando ha pasado un segundo tiene 18.5. Y un segundo después tiene 1.5 metros por segundo menos, 17. Y un segundo después, ¿cuánto tiene, muchachos? 15.5. 15.5. Y un segundo después, 14. 14 metros por segundo. Y un segundo después, 12.5. 12.5. Entonces ahí para que veamos cómo esta velocidad se va a disminuir. Todos esos son metros por segundo. Esta aceleración me dice que que la velocidad va a estar cambiando en esta proporción. Es decir, se va a reducir, en este caso que es un signo negativo, se va a reducir en 1.5 metros por segundo. Y aquí lo vemos, espero que un poco más claro. Venía moviéndose a una velocidad de 20 metros por segundo. Después que pasó un segundo, como está desacelerando, digo, como estás desacelerando, está en la aceleración es negativa, pues se reduce su velocidad 1.5 metros por segundo cada segundo que pasa. Y una vez que ha transcurrido 5 segundos, ahora su velocidad es 12.5 metros por segundo, que fue la velocidad final que calculamos. Pero así va cambiando su velocidad, va disminuyendo cada que pasa un segundo, pues va disminuyendo 1.5 metros por segundo. Bueno, esto es para ejemplificar cómo va cambiando esa velocidad, pero bueno, el punto era para calcular la aceleración de este movimiento, y ya vimos también que la aceleración en este caso es negativa porque la velocidad prácticamente está disminuyendo. Muy bien, muchachos, hasta aquí el concepto de la aceleración en este momento rectilíneo uniformemente variado. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Muchachos, ¿no hay? No, profe. No. No, profe. Vale. Entonces ya tenemos aquí una primera ecuación, muchachos. Para calcular la aceleración hay que calcular la variación de la velocidad entre la variación del tiempo. Vamos a la siguiente lámina, en la que me habla nuevamente de este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y nos dice que en este movimiento rectilíneo uniformemente variado, el desplazamiento, recuerden que ya lo habíamos manejado así desde el principio de esta parte del curso, que el desplazamiento lo íbamos a representar con una letra S, por el nombre en inglés que es slide, desplazamiento. Y en este caso el desplazamiento es en línea recta. La característica es que son iguales incrementos de velocidad o decrementos si es que está desacelerando, en iguales incrementos de tiempo, es decir, tiene una aceleración constante. Esa es simplemente la definición del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Iguales incrementos de velocidad en iguales incrementos de tiempo. O la velocidad cambia de manera uniforme conforme pasa el tiempo. Y aquí tenemos ya la ecuación, la misma que veíamos hace rato, pero ya expresada en función de las velocidades finales e inicial dividida entre el tiempo. Vemos que la aceleración finalmente es la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Las unidades que tiene esta aceleración es metros
por segundo cuadrado, ya lo estuvimos revisando. Y aquí tenemos su ecuación dimensional, muchachos, eso de lo que vimos al principio del curso. Esta aceleración pues tiene unidades de masa a la cero, unidades de longitud, que son los metros a la primera potencia, y unidades de tiempo a la potencia menos 2, porque estos segundos, pues al pasar al numerador, se convierten en unidades de tiempo a la menos 2. Para que recordemos esta parte de las ecuaciones dimensionales. Y bueno, muchachos, si nosotros pudiéramos sacar la velocidad media o promedio, como lo hicimos hace rato en un ejercicio, tendríamos que sacar el desplazamiento entre el tiempo, y de ahí, si de ahí despejamos el desplazamiento, veríamos que es la velocidad media o promedio multiplicada por el tiempo. Y entonces, efectivamente, como me dijeron hace rato, la velocidad promedio pues resulta de la suma de las dos velocidades entre 2. Esto es lo que estamos sustituyendo abajo. La velocidad promedio es el promedio de las velocidades, en este caso la final más la inicial sobre 2, y multiplicado por el tiempo. Esa es una forma, una primera forma en que yo puedo calcular desplazamiento. Multiplicando la velocidad promedio por el tiempo que dura el movimiento, y puedo encontrar de esa manera el desplazamiento. Por otra parte, muchachos, de la primera ecuación, esta primera ecuación que está aquí arriba de la aceleración, si de aquí despejamos el tiempo, vamos a encontrar que el tiempo pues, es despejado, quedaría de esta manera. Y si sustituimos este resultado en esta segunda ecuación, en lugar del tiempo sustituimos esto que está aquí abajo, y hacemos toda el álgebra necesaria, vamos a llegar a encontrar una segunda ecuación que me permite calcular el desplazamiento. Pero ahora, para calcular este desplazamiento, voy a tener que hacer esto que me indica la ecuación: elevar la velocidad final al cuadrado y restarle la velocidad inicial al cuadrado y dividirlo entre 2 veces la aceleración. Esto resulta de todo el álgebra. No tiene sentido que lo hagamos, simplemente nos vamos a embrollar con álgebra. Hay que recordar estas ecuaciones, hay que tenerlas a la mano cuando tengamos que resolver problemas. Pero esta es una segunda forma de encontrar el desplazamiento en este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y nuevamente, si recordamos, bueno, si de la primera ecuación despejamos la velocidad final, vamos a llegar a esta ecuación. Dice que la velocidad final es la velocidad inicial más la aceleración. Aquí le faltó la t, la aceleración por el tiempo. Y si sustituimos esta expresión en la ecuación 2, que es esta, y hacemos el álgebra necesaria, al final vamos a llegar a una tercera ecuación que nos permite determinar el desplazamiento en un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es esta. El desplazamiento lo podemos calcular si conocemos la velocidad inicial del movimiento y la multiplicamos por el tiempo, y a eso le sumamos un medio de la aceleración del movimiento por el tiempo elevado al cuadrado. Entonces, muchachos, aquí lo que tenemos que recordar son precisamente estas 4 ecuaciones, son las que gobiernan el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Tenemos 4 expresiones matemáticas, 4 ecuaciones. Esto se ve. 4 ecuaciones que que tengo que aplicar al resolver problemas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Una me permite calcular la aceleración, y las otras 3 están expresadas en función del desplazamiento. Aunque después, luego, si despejo cualquier otra de las variables, pues puedo encontrar cualquier otra a partir de eso. Pero bueno, muchachos, solamente les pido que se fijen ahorita en estas 3 ecuaciones de desplazamiento, en esta, esta y esta. Díganme, ¿qué diferencia observan? ¿O por qué de qué nos serviría tener 3 ecuaciones para calcular desplazamiento? ¿Cuál es la diferencia que observan entre cada una de ellas? ¿Sí lo podemos ubicar?
que algunos datos cambian. Por ejemplo, una no tiene aceleración, otra no tiene el tiempo. Y bueno, es que no alcanzó a ver la tercera. Ajá, efectivamente ese es el caso. Si nos damos cuenta en la primera ecuación tenemos velocidad final, velocidad inicial y tiempo. Aquí no tenemos presente la aceleración en la primera. En la segunda tenemos velocidad final, velocidad inicial y aceleración. Aquí no tenemos tiempo. En la segunda, perdón, en esta ecuación 3. Y en la última me dice, si me doy cuenta, tengo velocidad inicial, aceleración, tiempo, pero no tengo velocidad final. Y efectivamente, como nos decía Fernanda, ¿cuándo vamos a utilizar cada una de estas ecuaciones? Pues depende de los datos que tengamos. Porque en cada una de ellas, pues hay una de las variables que no existe. Entonces, dependiendo de los datos que conozcamos, pues tendremos que usar una u otra para encontrar el desplazamiento. Y bueno, vamos a aprovechar el esquemita que tenemos aquí arriba para poner en práctica el uso de estas ecuaciones, muchachos. Por ejemplo, tenemos este vehículo que dice que se está moviendo a 90 kilómetros por hora. Y resulta que se da cuenta que hay un semáforo en rojo a una distancia de 100 metros. Entonces, muchachos, y se tiene que detener por completo en este semáforo en rojo. La pregunta es, muchachos, si se tiene que detener, ¿cuál será su velocidad final en este punto? 0. 0. Como se va a detener frente al semáforo, tendrá que llegar a una velocidad de 0 metros por segundo. Entonces, pues hay que ver, con estas condiciones que tiene 100 metros de desplazamiento, este es el desplazamiento de 100 metros, para detenerse frente al semáforo, podríamos determinar cuánto tiempo le lleva detenerse. Y además tendríamos que determinar cuál es la aceleración que le imprime para poder detenerse en ese tiempo. Bien, vamos a intentar, muchachos, resolver. Primero, vamos a tratar de encontrar la aceleración, a ver si tenemos datos suficientes para calcular eso. ¿Cómo calculamos la aceleración, muchachos? ¿A qué es igual la aceleración? Vean ustedes, ahí están. Velocidad final. Al final, menos velocidad inicial entre tiempo. Menos velocidad inicial entre tiempo. Pero resulta que aquí el tiempo también es una incógnita, no lo conocemos. Entonces, no podemos directamente calcular la aceleración en este momento. ¿Qué sí podríamos calcular? Por ejemplo, si queríamos calcular el tiempo de alguna de estas ecuaciones, ¿de dónde sería más fácil despejarlo? Por ejemplo, si vemos las 3 ecuaciones que tienen desplazamiento, que es un dato que sí conocemos, ¿de dónde sería más fácil despejar el tiempo? Vemos que esta segunda ecuación tiene tiempo, esta cuarta también tiene tiempo, pero aquí tiene tiempo en dos términos. Entonces, Sería la segunda. En la segunda. de la segunda ecuación sería más fácil, ¿no? Despejar el tiempo de esa segunda ecuación. Vamos a ver que nos dice que el desplazamiento es la velocidad promedio, que es la velocidad final, que sí conocemos, más la velocidad inicial, sobre 2, multiplicada por el tiempo. Ok, de aquí vamos a despejar el tiempo, muchachos. ¿Cómo será? ¿Cómo quedará el tiempo aquí? Si hacemos esta operación, muchachos, ¿qué tenemos que hacer para dejar el tiempo solo aquí? ¿Cómo despejamos? Podemos quitar todo lo que está en el paréntesis, podemos quitarlo de una vez y mandarlo debajo del desplazamiento, ¿no? Dividiendo al desplazamiento. ¿Sí o no? Velocidad final más velocidad inicial sobre 2. Si hacemos esta operación, muchachos, vamos a hacer un sándwich aquí. S por 2. Queda 2S. Y el 1 por velocidad final más velocidad inicial me queda aquí abajo.
es la S de desplazamiento. No es un 5. Pues ya está ahí despejado, muchachos. Si sustituimos aquí los valores, en este caso me dice que el desplazamiento fue de 100 metros para llegar al semáforo. %, son metros, no son metros por segundo. Y dividimos entre la diferencia de velocidades. ¿Cuánto dijimos que fue la final? 0. 0, sí. Y la inicial. 90 kilómetros esa- por hora. Eso se tendría que convertir, ¿no, profe? A metros por Sí, segundo. tendríamos que convertir esta velocidad de 90 kilómetros por hora a metros por segundo. ¿Cuánto sería? Recuerden que son kilómetros a metros, 1000 metros. Simplemente multiplicar por 1000 y dividir entre 3600. Serían 25 metros por segundo. Ajá. Aquí sería 1 hora y 3600 segundos. Quiero hacer los números rápidos. ¿Cuánto me da entonces? ¿25? Sí, metros por segundo. 25 metros por segundo. Me ahorro aquí además ya no me cabe. 25 metros por segundo. Entonces 0 más 25 metros por segundo. ¿Cuánto me da esto, muchachos? 2 por 100 me da 200 metros. Entre 25, 0 más 25 me da 25 8 metros por segundo. ¿8 qué? Metros segundos. Metros por segundo. al Chequenle, es tiempo. Segundos. sería segundos. 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 Si hiciéramos esta operación, muchachos, si hiciéramos estos años, me daría metros por segundo entre metros, es decir, metros se eliminarían, me quedarían solamente segundos. Y esto me da 8 segundos. Y entonces ahora sí, muchachos, ahora que ya tengo esto, ya puedo calcular la aceleración, pero ya nos da tiempo, ya se va a acabar la sesión, muchachos. Guárdenme su participación para la siguiente sesión, ahí la registramos. Y en la siguiente sesión continuamos con este movimiento electrónico uniformemente válido. Gracias, muchachos, por su asistencia. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos.